La violencia de género es consecuencia de que todavía hay mucha gente en la sociedad que cree que el hombre tiene superioridad sobre la mujer. La violencia de género es consecuencia de que todavía hay una parte de la sociedad que vive instalada en el más puro machismo y que convive tranquilamente y con absoluta normalidad con él, ¿no? Le anuncio, y espero contar con su apoyo, que en la Ley de Presupuestos, en el texto articulado, vamos a traer una previsión que haga que el 1 de julio del año 2016 todos los consejos, todos, o son paritarios o cesan en sus funciones. Estoy hablando del Consejo de la Tele, estoy hablando del Consejo Escolar, estoy hablando del Consejo de Consumidores, de los Consejos de Salud, del Consejo Económico y Social, que ninguno de ellos es paritario. Si de verdad nos creemos que tenemos que sentar las bases en esta región para que esta sea la legislatura de la igualdad entre el hombre y la mujer, vamos a llevarlo a la práctica. Y espero contar con su apoyo para hacerlo así. Lo podíamos estar haciendo hoy. Hoy podía salir de aquí un consejo de administración que fuera paritario y va a salir uno que no va a ser paritario. Eso estaba en nuestras manos. Yo entiendo la dificultad porque algunos tenemos más donde elegir y otros tienen menos y tienen menos capacidad de poderlo hacer. Pero hay que articular procedimientos porque creo que se puede. Vamos a traer a esta Cámara un plan de prevención y protección contra la violencia de género, entre otras razones porque comparto con usted también que una generación de jóvenes que ya han estado en la escuela juntos desde pequeñitos, pupitre junto a pupitre, luego tengan comportamientos violentos y acosadores, algo que no es realmente entendible, ¿no? Pero no le resta importancia al tema de la igualdad, porque en gran medida, de la paridad, porque en gran medida parte de lo que está ocurriendo es porque sigue habiendo mucha gente que piensa que el hombre es superior a la mujer. Mientras estemos conviviendo con esa absoluta injusticia de que el hombre, por el hecho de ser hombre, tiene más derecho de representar a los colectivos en los que está, estamos poniendo las bases para que sea difícil resolver el problema. Por eso yo creo que eso sí está en nuestras manos. Lo tenemos que acometer ya. Lo que sí le digo es que para mí es una prioridad. Es una prioridad la igualdad, porque no hay mayor justificación de un fracaso de un país en el sistema educativo que la violencia de género, porque no hay mayor justificación del fracaso de las políticas de igualdad que la violencia de género. Y yo me propongo, con la ayuda de todos ustedes, que seamos capaces de poder, al menos, hacer todo lo que esté en nuestras manos, que no es todo, pero que sin duda va a ser mucho. Muchas gracias, señor.